Podcast ITEPOL. Saludos, soy Caco de ITEPOL. Hoy en nuestra sección de podcast contamos con Cristian Salomoni. Es criminalista experto en análisis de la conducta humana, profesor de varias universidades e institutos de negocios. Imparte clases e investiga temas sobre política, comunicación, psicología y ciencias sociales. Es el director del Máster en Comunicación No Verbal en la Escuela Internacional de Criminología y Criminalística, con la que ITEPOL mantiene un convenio formativo. Además, es el fundador del IIAC, Instituto Internacional de Análisis de la Conducta. Vamos a hablar sobre la importancia de la comunicación no verbal en ámbito policial, así como rasgos que un policía puede o debe tener en cuenta en sus intervenciones, sobre todo ante personas agresivas. Como siempre, antes de iniciar, os queremos pedir un pequeño favor que os costará unos pocos segundos, pero para nosotros es de gran ayuda. Es comentar el audio en cualquiera de las plataformas, así como compartirlo en vuestras redes sociales, ya que nos ayudará a tener una mayor visibilidad y llegar a más compañeros. Y ahora sí, damos paso a la entrevista. Bienvenido al podcast, Cristian, ¿qué tal estás? Muy bien, gracias por invitarme, es un honor estar con vosotros. Pues nada, sí, de parte de ITEPOL, nada, muchas gracias por tu tiempo, sabemos que vas siempre muy atareado. Hoy tenemos un tema bastante interesante como es la comunicación no verbal y además relacionada adaptándola al mundo policial. Pero antes de meternos en materia, Cristian, por favor, si te puedes presentar para nuestros oyentes. Bueno, soy una persona muy inquieta, me encanta todo lo que está relacionado con el ser humano y de hecho al final yo lo que ayudo a las personas es entender el ser humano, ¿no? Y de hecho en este caso pues ayudar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a entender el ser humano para que consigan sus objetivos, ¿no? Y veremos que para vuestro gremio, para vuestro colectivo, los objetivos son muy amplios y se pueden solucionar gracias a la comunicación no verbal. Y bueno, yo soy criminalista, soy experto en ciencias de las conductas y me ocupo y he estudiado, ¿no?, lo que es la comunicación no verbal porque creo que ha sido como la eterna olvidada también en nuestro ámbito, ¿no?, criminalístico, criminológico, de investigación criminal, porque siempre es el ADN, la balística, ¿no?, o lo que yo qué sé, muchas cosas, pero la comunicación no verbal se dejaba en un segundo plano, ¿no? Entonces, a raíz de allí, desde el 2012, que no paro de investigar, formar y divulgar, pues, cómo la comunicación no verbal puede servirnos, ¿no?, para llegar a nuestros objetivos. Pues la verdad es que nos va a venir muy bien lo que has dicho al principio de llegar a las personas, ¿no? Sabes que el mundo policial, todos los servicios están en contacto y además en aquellas situaciones más catastróficas que puede sufrir una persona, ¿vale? Entonces seguro que nos va a venir genial lo que nos vas a poder aportar. Antes de indagar más, primero, ¿cómo podemos entender la comunicación no verbal? La comunicación no verbal es todo ese lenguaje silencioso pero que nunca se calla. Es todo lo que decimos pero sin palabras. Nuestro gesto, nuestra postura, todo lo que transmitimos pero sin hablar, ¿no? Y pensar en vuestra vida, primero la personal y luego la trasladamos a la vida profesional. ¿Cuántas veces, pues, un mal gesto, ¿no?, y te enfadas con un amigo? No me he enfadado por lo que has dicho, sino por cómo me lo has dicho. A lo mejor haciendo referencia a un dedo índice levantado o una cara más agresiva, ¿no? Y a nivel policial, ¿cuántas veces pues hemos visto una persona y decimos, esa persona a lo mejor puede ser muy agresiva o esa persona es un carterista, ¿no? Y lo decimos por su comunicación no verbal, porque vemos que hay algo que no cuadra. Pero ese sexto sentido, esa intuición policial, que está muy bien, digamos que no es muy científica. Tenemos que calarla un poco en por qué ha sido eso. Ha sido un gesto, ha sido la distancia que tenía con una persona, ha sido su postura, ¿no? Y también el policía mismo, yo tengo que hacer una actuación y necesito, pues, transmitir algo, ¿no? Si yo veo a una persona que necesita ayuda, no voy a ir allí con el pecho erguido, ¿qué está pasando, no? O sea, necesito buscar empatía, acercamiento a la víctima, etcétera, etcétera. Y al revés, a una persona
con la cual tenemos que transmitir seguridad, nuestra postura y nuestro cuerpo tiene que comunicar de manera diferente, ¿no? Y seguro ahora con tus preguntas seguro que lo vamos un poco matizando, pero el centro es eso. Tanto las otras personas como nosotros utilizamos la comunicación no verbal para transmitir según qué tipo de mensaje. Y lo importante y lo poderoso de la comunicación no verbal es que aunque estemos quietos, comunicamos. Y incluso cuando no estamos, comunicamos. Porque nuestro despacho, nuestro lugar de trabajo comunica quién somos, qué nos gusta, nuestras preferencias, si somos introvertidos, extrovertidos, si nos gusta más trabajar en equipo o no, si somos un poco, nos gusta más según qué tipo de cosas. O sea, la comunicación no verbal da muchísimas informaciones y por eso hay que cuidarla. Entonces, por ejemplo, adaptado a nosotros que estamos más en la calle, no tenemos un despacho, pero esa imagen sería la vestimenta, ¿no? El ir bien afeitado, sería como también va a responder el ciudadano cuando vea a un policía que puede ir de una manera o de otra, ¿no? Que me acuerdo que había unos estudios de aquellos policías que iban de bicolor y otros que iban de oscuro. Los ciudadanos se acercaban más al policía de bicolor porque le daba una sensación más de seguridad y, por el contrario, los que iban más de oscuro como que les frenaban un poquito, ¿vale? Les paraban. Hay investigaciones del color de la uniforme de los policías, hay investigaciones científicas que se han hecho y lo que se ha, digamos, concluido es que los colores oscuros como el azul oscuro o el negro, que por ejemplo los policías italianos algunos van de negro, son colores muy agresivos que son congruentes, ¿no?, con el hecho que el policía tiene que denotar cierta seguridad. Entonces es más el color más adecuado para los uniformes policiales. Y además a nivel profesional te puedo decir que fui a dar clase a un cuerpo autonómico y se quejaron del color de su uniforme, y justo porque efectivamente era un color que no iba en sintonía con los objetivos de su trabajo, ¿no? Entonces me decía, yo no me siento cómodo, justo lo que estás contando, porque estaba contando justo esas investigaciones. Me dice, y no me siento cómodo porque no me siento seguro, no, porque claro, el color parece algo frívolo, ¿no? Me he visto de amarillo porque me sienta bien. No, el cerebro detecta los colores y entonces el cerebro se hace una idea de esos colores. Entonces, si yo me he visto de negro, me siento más fuerte. Y es así, las investigaciones lo comprueban. Y esa fuerza y cuerpo de seguridad del Estado autonómico tenían un color que no era el adecuado. Muy negro, ¿no? No era muy negro. No, de hecho era un color que parecía a otro gremio, que eran los barrenderos. Es que parecen barrenderos, que no hay nada, o sea, quiero decir, no hay nada en contra, pero claro, el uniforme del barrendero tiene ciertos objetivos. Está así para trabajar de noche, para trabajar en la vía pública y que no haya problemas, ¿no? Entonces, claro, en búsqueda de ayuda, pues digo, pues eso no es un policía. Entonces, cuidado, porque el uniforme parece algo tan frívolo, ¿no? Porque pensamos a la moda y tal, pero tiene que ver mucho con la cientificidad del cerebro y las emociones que transmiten ciertos colores. Sí, pues podríamos decir, ¿no?, que dentro de los niveles de fuerza en el mundo policial, siendo el primero la presencia policial, si ya cuando llegas a un servicio, no sé, vamos a decir, un botellón, y no es lo mismo que te vean venir de negro a que tú vengas, pues eso, con el color que has dicho, más relacionado con los barrenderos. Sería exacto, ese caso, por ejemplo. Y ahora, por ejemplo, con toda esta introducción que llevamos, ¿qué indicadores puede observar un policía dentro de la comunicación no verbal para poderlos aplicar en su trabajo? Muchísimos. Para hacer como un resumen, desde luego la postura. La postura nos da muchísimas indicaciones de el grado de sintonía que la persona tiene con nosotros e incluso que ella tiene con sí misma, ¿vale? Personas, de hecho, que, bueno, se ve que el eje corporal va en contra tuyo, ¿no? Entonces, la máxima es las personas se alejan de las cosas que no le gustan y se acercan a las cosas que le gustan y le puede dar placer, ¿no? Entonces, cuidado con la postura porque revela muchísimas informaciones. Los gestos son importantísimos. La expresión facial también, que es el rostro de nuestras emociones. La apariencia, como hemos ya matizado algún detalle.
También está la prosodia emocional, o sea, lo que hacemos con la voz. Prosodia para lenguaje, hay mucha literatura y según qué tipo de literatura usa uno u otro término. Luego está la proxémica, que es el utilizo de las distancias. Y luego hay algunos menores, como por ejemplo puede ser láptica, que es el utilizo del tacto, que ahora está muy poco utilizado por todo el tema del COVID, pero poco a poco se está volviendo a estudiar y a utilizar. Y luego hay algo como la cronémica, que es el utilizo del tiempo, que también es muy interesante. Y la oculésica, que sea los ojos, la mirada, pero yo muchas veces lo pongo en expresión facial. Pero serían esto lo que un policía tendría que mirar y de allí sacar, digamos, pues útiles informaciones a la hora de, mira, necesito hacer una pregunta a esta persona, está por la labor, le hago preguntas, ¿en qué momento de repente ha despertado su atención, no? Y yo estoy seguro que muchos policías dirán, es que yo esto lo noto. Está muy bien, porque además todos somos buenos detectores de la comunicación no verbal, porque estamos programados a eso. O sea, sin entrar en historias, o sea, nuestra historia como especie, nosotros cuando éramos la especie primitiva, en la evolución, no teníamos la palabra, el lenguaje llegó después cuando se desarrolló la parte cerebral que se ocupa del lenguaje, pero antes era todo gestos, antes era todo comunicación no verbal, por eso es tan potente, porque es como, diría, incluso primitiva, ¿no? Porque al final es eso. Entonces, claro, o sea, es verdad que el policía sabe, aunque hay investigaciones que dicen que no, porque hay investigaciones que han intentado ver si jueces, abogados y policías, que son lo que más tendrían que saber sobre la mentira, no son mejores que una persona a pie de calle. Entonces, cuidado, porque lo que necesitamos que es, pues estudiar, tener protocolos para que nuestra intuición sea lo más ajustada posible a entender los sucesos. Pues, por ejemplo, hablando de la prosémica, nosotros el tema del mundo de la táctica, ¿no? Esa seguridad, hablando sería de la distancia, ¿qué tenemos que tener en cuenta, sobre todo para mantener una seguridad en nosotros? Mira, hay muchas cosas y además aprovecho para explicar una cosa que siempre he querido comentar y justo ayer a raíz de otra entrevista en radio me ha surgido y digo, mira, tengo que incorporarla en mis clases. Cuando, por ejemplo, hay policías, creo que se dice Z, ¿no? Que están como por la calle vestidos como de paisanes, ¿no? Y entran, por ejemplo, en el metro. Y claro, yo me fijo y digo, ¿por qué esas dos personas están hablando? Y están como hablando, gesticulando, incluso tocando, si no hablan, ay, ¿qué tal, tío? No sé qué. Entran en el metro y luego se separan. Están buscando, pues, carteristas y tal. Pero claro, yo ya he visto que son policías, porque es imposible que una persona esté hablando tan naturalmente y de repente se separan, porque lo normal, ¿qué es? Que entren y se queden allí hablando. Entonces, digo, te han pillado, o sea, vamos, si el carterista o tal sabe algo de eso, y lo sabe, porque hay investigaciones que dicen que los malos violadores, atacadores, saben de comunicación no verbal y atacan y buscan sus blancos gracias a la comunicación no verbal, pues mira, la proxémica justo, que estaban tan cerca, porque cuando hay distancia íntima, que es muy pocos centímetros, que es la distancia del amor o el odio, porque o no estamos peleando, o nos queremos, o nos estamos besando, o somos amigos, o tal. La distancia íntima comunica, significa que esa persona se conoce. Pero lo mismo con los carteristas, porque personas que están ahí tan, y luego de repente en el vagón del metro se separan, ya no hay distancia, ya hay demasiada distancia, hombre, me da a entender que esa persona se conocía y por qué se ha separado, ¿no? O incluso tú estás mirando y ves que una persona se acerca demasiado a ti, pues ten cuidado porque, quiero decir, si el vagón no es que vaya con mucha gente, ten cuidado porque esa distancia íntima puede ser que te está intentando robar. Lo bueno de la distancia íntima es que muchas veces la gente lo ve como un ataque, entonces se percata, pero hay gente que tiene una distancia íntima, o sea, una distancia que nota que es una agresión demasiado larga, ¿no? Entonces, claro, dices, es normal, no me preocupa, ¿no? De hecho, los militares americanos, cuando estaban en Afganistán,
hubo una tasa de agresiones muy grande por parte de los americanos, porque claro, los afganos tienen una distancia íntima muy corta, entonces ellos iban a hablar a la persona con una distancia como aquí, muy íntima, de pocos centímetros, pero no porque querían atacar, porque en esa cultura la distancia es como muy corta. Entonces, claro, la nuestra es vemos un ataque cuando tenemos pocos centímetros, ¿no?, de distancia. Entonces, claro, ellos atacaban a mansalva, pero no sabían que culturalmente esa cultura tenía una distancia muy íntima, ¿no? Entonces, la distancia, pues claro que puede ayudarnos, pero sobre todo la distancia como seguridad. O sea, si yo me percato de los otros indicadores, ¿no?, los gestos, de una persona que de repente está hablando y cierra las manos como puños, ¿no? O se frota las manos. Muchas veces también eso de frotarse las manos como, venga, voy a atacar, ¿sabes? Claramente estoy hablando de un contexto de que sabemos que a lo mejor puede haber una agresión. Una persona que se frota la mano puede ser que tenga frío, ¿sabes? Creo que decir, cuando ves esos indicadores en un contexto que tú sabes que la persona puede atacar, ¿sabes? Es muy significativo. O que de repente la cara y hay como expresiones, microexpresiones, ¿no?, de ira, ¿no? Los labios al embudo, ¿cómo se dice? Apretar los labios, son signos de ira. Y yo entreno a policías para que entiendan eso, para que busquen esa distancia de seguridad y sepan gestionar esos momentos de conflicto. Sí, pues en relación a lo que estás diciendo, bueno, lo tengo que decir, ¿no? Cristian fue profesor mío en el curso de máster de comunicación no verbal y gracias a ello en una intervención, como le comenté, pude detectar a una persona que con esta serie de gestos que estaba realizando, bueno, el servicio para los compañeros que nos estén escuchando o viendo, era una pareja que había discutido en un hotel. Habían destrozado la habitación, cuando llegamos allí pues iban puestos de todo, de coca, alcohol, y habían discutido entre ellos. Nada, cuando la chica llegamos allí, está medio desnuda, se está vistiendo, entonces él salió a pecho descubierto, pecho erguido, como has comentado antes, las manos, los puños cerrados, luego se las llevó a ella al pantalón, así tipo pistolero, ¿no?, digamos. Y nada, y estaba pues eso, el ceño fruncido y como con cara de ganas. Entonces, gracias a la expresión, la postura que le estaba llevando, me pude percatar, cogí un poquito más de distancia, me llevé la mano al inmovilizador, al dispositivo electrónico de control, el denominado Taser por su marca, y nada, entonces en un diálogo, ¿vale? Entonces ya se relajó, lo comprendió la situación, cogieron sus cosas, se hizo el informe que se tuvo que hacer y la cosa no fue a más, que a lo mejor si no hubiera tenido esta serie de conocimientos, a lo mejor hubiéramos acabado por el suelo, ¿vale? Y no se sabe. Pero fue por lo que estabas comentando ahora. Sí, la distancia también ayuda mucho a saber la jerarquía de un grupo. Si estáis en un grupo, si estáis haciendo una actuación policial y tienes que hablar con un grupo de personas, ¿no? O sea, tú percatándote cómo es la postura, dónde va el eje corporal, cómo están distanciadas las personas, tú sabes entender quién es el prota, ¿no? El protagonista, el cabecilla, la persona que tiene más poder del grupo. Porque según qué tipo de preguntas, sabes que tienes que referirte a esa persona, ¿no? O sea, y de verdad pensar que eso en la calle se ve. Cuando ves un grupito de chavales, por la postura, por con quién están hablando, cómo interactúan, dónde van las miradas, ¿no? Eso te percata mucho de quién es la persona que tiene la voz cantante en un grupo. Y eso es distancia, eso es proxémica y es comunicación no verbal. ¿Y cuáles serían esos factores que un policía, pues hombre, llegamos, hay jaleo en un parque, o están de botellón, o estos chiquillos que pueden estar en un parque de trapicheo y demás? ¿Qué factores debería visualizar el policía antes de llegar para decir, con este tengo que hablar porque este es el líder o este no va a querer nada? ¿Cuáles serían esos factores? El rey Sol de Francia se decía que todos le miraban porque era el centro, era el sol. Por no acaso Donald Trump, cuando hace las fotos, se ve que empuja a toda la gente para estar en primera fila. Pues lo mismo, el protagonista es al quien todos dirigen el pecho, le dirigen la mirada,
el cuerpo, tienden a ellos, como el rey sol, ¿no? Y por eso la comunicación no verbal nos da a entender, pues, la jerarquía que hay en ese grupo. Entonces, en una sala de un despacho, ¿no? También, por ejemplo, pues, quién se sienta según qué tipo, ¿no? Según qué tipo de postura, ¿no? Y dónde se sientan. La ubicación, ¿no? La ubicación del sitio donde están sentados, que puede ser un parque, cómo se sientan las personas en ese parque, ¿sabes? O sea, la persona que todos tienden a ellos, y de hecho en mis cursos tengo fotos reales y fotos buscadas de periódicos y tal, donde digo, chicos, ¿quién es el protagonista? Y la gente se mira eso, o sea, tres personas andando por la calle, la persona que está en el centro y en el medio, y que además todos le están mirando y todos le están hablando, es él la persona más importante. Y luego tú, una vez que ya tengas esa información, tú la utilizas para tus objetivos. Entonces, según qué tipo de pregunta la haces a la otra persona o la haces a tal. Pero también hay mucho más. O sea, eso es como una primera fotografía, ¿no? Y de hecho, repito, en las clases todos luego coinciden, ¿no? ¿Quién es el jefe, no? Y gracias a esos indicadores. Pero también hay muchísimas otras cosas, como la personalidad. Si ves que una persona es muy extrovertida, suelen ser personas un poco bocachanclas, entonces pueden dar más información de lo tal, ¿no? O sea, si ves una persona que habla mucho, extrovertida en un grupo, y hay otra más callada, pues punta a ella, porque son personas que suelen sacar todas las informaciones sin ningún titubeo. Vale, pues ya hemos hablado de lo que es la prosémica, ¿vale? Que ahora también es verdad que con el tema de la pandemia, pues siempre hemos tenido más distancia. Y hemos tenido también un problema con el tema de las mascarillas y a la hora de hablar, interpelar, lo que comentabas antes de la prosodía o del paralenguaje, ¿vale? Como cuando un policía, no sé, imaginamos que ha habido una agresión, 2 personas, un robo o tal, ¿cómo podríamos detectar si una persona realmente te está diciendo la verdad o te está mintiendo descaradamente? Sencillo no es. No, está claro. Sencillo no es. De hecho, animo a todas las personas que utilicen, a vuestros compañeros, que utilicen el sentido común. Y es muy importante porque ahora la comunicación no verbal, antes no. Cuando yo empecé todo este ámbito de la comunicación no verbal y fui uno de los primeros, hay que tener cuidado porque ahora sí que hay muchas personas que han estudiado comunicación no verbal, entonces ahora hay que entender quién lo hace bien y quién lo hace mal. Me refiero, un gesto significa algo mal, eso es falso. Miro a la derecha y miro a la izquierda, miro abajo, estoy mintiendo, esto es falso. Entonces, utilizar el sentido, ¿no? O sea, es imposible que todos mentimos igual. Es imposible. O sea, eso ya, si acudís a un curso de comunicación no verbal, si acudís a un libro y tal, y dice, cuando una persona hace esto, miente, ya está mal. ¿Por qué sabemos cuando nuestra pareja, nuestros hijos están mintiendo? Porque le conocemos. Entonces, al conocerles, sabemos que los cambios conductuales de cómo comunican de manera normal significa que ahí hay una alarma, ¿no? De que está mintiendo. Entonces, lo difícil es hacerlo de una persona que conocemos hace 5 segundos en la vía pública o en las diligencias policiales. Entonces, lo interesante siempre es los cambios conductuales, porque la persona de repente está gesticulando, me está explicando y tal, y de repente para de gesticular. Porque es una persona siempre que habla con mucha apertura de cuerpo y tal, muy expansiva, con el cuerpo erguido, me explica y tal, y de repente se recoge. O al revés, porque una persona está siempre como muy tensa y de repente a una pregunta en particular se abre. O sea, los cambios son las claves para detectar, digamos, las mentiras, ¿no? Porque no hay un gesto, un tal que lo revela. Pero sobre todo, las incongruencias son como otra clave para detectar las mentiras. Si en un momento dado nosotros nos esperamos un tipo de emoción y no la encontramos, pues ahí hay un engaño, ahí hay mentira, ¿no? Si, por ejemplo, delante de algo novedoso que yo he revelado a la persona
no tiene esa sorpresa, pues hombre, esa persona ya sabía lo que le estabas contando, ¿no? Entonces, la persona no tiene ese momento de abrir los ojos y decir, ¿qué es esto? Por ejemplo, pues esa persona sabía a lo que iba, ¿no? Y de hecho, os hablo de verdad de casos reales. O sea, rollo, un concejal que va a buscar algo en la basura, coge una bolsa y allí hay una cantidad ingente de dinero. La coge y se va y se le pilla gracias a una cámara de videovigilancia. Esa persona en las diligencias policiales dice que, pues bueno, que él esperaba encontrar documentación, que vale, le han pillado, pero yo allí no esperaba dinero, esperaba documentación. Y claro, viendo las cámaras de videovigilancia, ahí no hay ninguna sorpresa, porque si tú abres una bolsa, estás esperando documentación y de repente ves una cantidad ingente de dinero, lo primero es sentir sorpresa, ¿no? O, por ejemplo, pues una madre que dice que vuelva mi hijo, ¿dónde está mi hijo? Y no hay ningún tipo de tristeza sincera, pues cotejándolo, hombre, en esa situación esa persona tendría que sentir tristeza. ¿Por qué no siente tristeza? Entonces, lo que hace la comunicación no verbal, pues es, vamos a encender una alarma, ¿no? Para ver lo que está pasando. Una persona que la acaban de detener y no tiene ningún tipo de sorpresa, como, bueno, me habéis pillado ya, a ver, habéis tardado, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención. O sea, todo este tema de las emociones es muy interesante. Y, de hecho, en el trabajo policial lo que hay que fomentar es intentar generar emociones en la otra persona para luego nosotros cotejar si la persona está mintiendo o no. De hecho, por ejemplo, bueno, eso ya en casos más densos, ¿no? De cómo estabas cuando María ha desaparecido, para que ella explique emociones. Y un buen policía que sabe todo este tema que os estaba comentando, pues intentar ver si la persona pues está mintiendo o si ahí hay algo. Personas que incluso pues, se ríen cuando, o sea, tienen como una medio risilla, pero ¿por qué? Si acaba de desaparecer tu madre o quien sea, ¿no? Entonces, las emociones son un poco las eternas olvidadas en el trabajo policial. Y por eso, cuidado con el tema de la detección de mentiras, porque no es tan fácil. Entonces, por ejemplo, ¿no? Lo que estabas comentando antes, en caso de que acaba de haber un hurto, un robo o lo que sea, y te pasan una descripción y ves pues que ves a una persona que coincide con eso, la paras, la identificas, y a lo mejor si esa persona no ha cometido nada, cuando le digas el motivo de por qué lo paras, de que tiene la misma descripción que una persona que acaba de cometer un tirón, si esa persona se sorprende, podría ser un indicio de que esa persona no es. Sin embargo, si esa persona se queda igual, por una cara de miedo, de horror, de me han pillado, ¿no? Podríamos un indicador de que esta persona sí que podría ser. O, por ejemplo, claro, o el distanciamiento, o intentar distanciarse, no, yo no sé nada y tal. O sea, una persona que está siendo injustamente acusada, pues lo primero que tendrá es sorpresa. E incluso luego ira. Dice, oye, que yo no he hecho nada, ¿no? ¿Sabes? E incluso pues tendrá ese efecto Sherlock Holmes de ayudarte a decir, mira, yo no sé nada. Aquí te da informaciones, ¿sabes? De hecho, en la detección de mentiras, la persona más negativas, poco colaborativas y con una actitud ya negativa, o sea, tal, puede ser revelador de mentira, ¿no? O sea, el hecho de distanciarse, no sé nada, ¿no? Por eso, siempre cuando una persona que injustamente se le está acusando, ¿no? De ese hurto y tal, pues tendrá más ira. Y luego, a lo mejor, al final, un poco ya cuando se está percatando qué tal, a lo mejor miedo de ser pillado injustamente. Pero en principio, pues esa sorpresa y esa ira de, oye, que yo no he sido. De hecho, en las clases pongo muchos ejemplos, ¿no? De una persona que está intentando defenderse y se está defendiendo en plan como que no está pasando nada, como si está leyendo la lista de la compra, y persona injustamente acusada que se enfada y dice, yo no he hecho nada, tal, no sé qué. Muy bien. Y también otro problema que tenemos nosotros es que podemos llegar y que una persona puede tener un arma oculta, ¿vale? También se podría extrapolar al tema de sustancias estupefacientes y tal, pero sobre todo armas. Si esta persona lleva un arma oculta y no quiere que se detecte o que nos quiere hacer algo, ¿qué gestos o qué podría tener en cuenta el policía para ver si esta persona puede tener algo y sobre todo para no ser atacado? Mira, esto es interesante
porque además tengo vídeos policiales de que el policía resultó herido por no haber tenido una distancia correcta. Y recuerdo ese caso de este vídeo que te estaba comentando, de que la persona tenía un cuchillo oculto y el policía, no utilizando la distancia, además la persona tenía un trastorno psicológico, estaba en el coche y se veía al policía como continuaba como intentando neutralizándola, ¿no? Y luego la persona saca ese cuchillo y claro, la distancia ya era una distancia íntima, o sea, ya estaban cara a cara y el policía no pudo hacer nada porque era un cuchillo de verdad de carnicero. Sí, sí. Entonces, una vez más, el buscar nuestra distancia, utilizar el diálogo y sobre todo tener en cuenta de todo, o sea, de todo. La persona cómo está, se está intentando huir, no está intentando huir, está en posición de ataque. O sea, todo el tema de ver si la persona está lista, está motivada al ataque o no. Y siempre con nuestra distancia, o sea, al final utilizar, o sea, entrar en la confrontación solo cuando es necesario, ¿no? Sé que es difícil en vuestro gremio, pero siempre percatarte de todo, de la postura, de la expresión facial, de esta persona que está haciendo con sus gestos, ¿no? O sea, es mirar todo el contexto, no parar, por ejemplo, mira, la persona nos está hablando con una cara neutra, no hay peligro. No, pero ¿qué está haciendo con las manos? ¿Está buscando algo? ¿Está tensa? ¿Se está preparando? Mira su cuerpo, ¿está empezando a buscar energía para atacar? ¿O está el pie? ¿Dónde está dirigido el pie? ¿Se quiere huir? ¿Está el pie hacia la salida? ¿O qué? Porque muchas veces nos quedamos en la cara y el cuerpo está dando muchísimas otras informaciones y discordantes, ¿no? Por eso ese policía pues resultó herido por este tema. Sí, y también otro vídeo va de la misma dirección. Está un coche aparcado delante de urgencias. No se oye lo que está diciendo porque es un vídeo de una cámara de videovigilancia y se ve la persona como en todo rato tenía como escondida la mano con un puño, como listo para buscar la fuerza, ¿no? El recorrido. Y el policía no se percató, simplemente no sé qué estaba mirando, a lo mejor estaba demasiado atento a escuchar lo que estaba diciendo y se acercó demasiado y pasó, porque se estaba percatando de que esa persona estaba lista para buscar follón. Sí, eso que estabas comentando de ocultarlo, me acuerdo que leí un estudio relacionado con el mundo policial, que gente que lleva algún tipo de arma, ya sea de fuego o arma blanca, digamos que lo intentaba tapar, ¿no? Si digamos que lleva el suéter o lo que sea, como que lo intentaba tapar y sobre todo también en armas de fuego, como que estaba todo el rato como tocándoselo, ¿no? Como diciendo a ver si está ahí, no está ahí. Y cuando interpelaba con la policía, digamos que la zona donde tenía el arma, digamos que giraba un poquito más la cadera, bien para un lado, bien para otro, ¿vale? Como eso que has comentado antes de esa distancia, como que no me la vean, como que no me la vean. Claro, siempre buscar el contexto de las cosas, porque muchas veces pensamos que la palabra lo es todo y muchas veces simplemente mirando un poquito más allá de las palabras te puedes percatar de muchísimas otras cosas, ¿no? O sea, el hecho de estar allí controlando si tienes todo, ¿no? Si tienes el arma lista, el puño listo, escondido, ¿sabes? Entonces hay que tener muchísimo cuidado y siempre mirar todo el contexto, porque de verdad da muchísimas informaciones y muy útiles para la actuación policial, eso está claro. El tema también, el tema de la comunicación no verbal, y antes has dicho algo, hay también mitos, ¿no? Como el tema de mira para arriba, mira para abajo, me está mintiendo porque me mira atento, ha mirado para abajo, ¿no? ¿Qué mitos podrías decir así más por encima? ¿Vale? Que además ayer o antes de ayer en tu perfil de Instagram hiciste un post al respecto. ¿Qué nos podrías indicar? Bueno, o sea, todo lo que acude a que si hacemos algo con la derecha o con la izquierda significa algo o no, pues eso ya
sea, más que nada es que no hay ninguna investigación científica que nos diga que es verdad. O sea, si yo me rasco a la derecha o a la izquierda significa algo, eso es mentira. Que un gesto significa algo en concreto para todo el mundo, eso es mentira. El hecho que hay 60 micropicoles en la cara, eso es mentira. O sea, de hecho, yo hablo muy libremente, ¿no? De todo el tema de una corriente de estudio que se llama sinergología, por ejemplo, pues todo eso es que esas personas que son sinergólogos, que dicen estudiosos, investigadores de la comunicación no verbal, pues no dicen dónde sacan esas informaciones, cuando la ciencia se trata de eso, ¿no? De publicar las investigaciones, porque han seguido un método científico. Y esa persona no se sabe dónde sacan esas investigaciones, pues son investigaciones, que han hecho ellos en su petit comité y se han publicado en sus revistas, pero eso no se trata de la cientificidad. Pero repito, el sentido lógico de la gente, o sea, cómo puede haber 60 micropicores y si existen, que todos esos 60 micropicores sirven para todo el mundo. Y es que además anualmente cambian el significado. O sea, ¿qué ha pasado? Entonces, utilizar, no digo el sentido científico y tal, no, el sentido común. Porque tú crees que una persona introvertida miente igual que una persona extrovertida. No. Entonces, todo ese tema que un gesto significa algo es mentira. Porque además luego esa gente dicen cosas que justo las investigaciones dicen todo lo contrario. O sea, el de mirar abajo puede ser simplemente un síntoma de vergüenza en un momento dado. Y claro, como la vergüenza es porque hemos hecho algo malo, entonces significa que está mintiendo. Pues no, resulta que un mentiroso te mira fijamente en los ojos porque está viendo si se está tragando tu mentira. Un mentiroso mira fijamente en los ojos porque está pensando qué va a decir en su mentira. Entonces, justamente es lo opuesto. El de mirar a la derecha es que estoy entrando en el lado izquierdo del cerebro. Mira, el cerebro ya se está descubriendo poco a poco que el hecho que el derecho tiene unas tareas y el izquierdo tiene otra, hay que matizarlo, porque hay centros que hacen de todo. Y sobre todo, a lo mejor, cuando una persona tiene un problema en un hemisferio y se le extirpa o hay una lesión y tal, el izquierdo luego hace las cosas del derecho. Entonces, es que es complicadísimo, entonces no se puede generalizar tanto. Entonces, hay que tener cuidado con todos esos temas, porque luego pues se ven peritajes que no tienen ni pie ni cabeza, que a mí me ha encantado, porque luego cuando voy en tribunal pues lo puedo rebatir fácilmente, pero hay que tener cuidado, porque la verdad la comunicación no verbal puede salvar vidas, y si me permite, Carlos, hay un caso muy interesante, de hecho yo he hecho hasta un curso sobre este caso, por la importancia y la relevancia de un estudio bueno de la comunicación no verbal, que es el de una chica que sale de una discoteca de Marbella, en Marbella, y una discoteca se llama Aquamist. La chica entra en un coche y desaparece. Y a fecha de hoy no se sabe dónde está esa chica. Si no me equivoco, el caso es del 2014, para que entiendas. Y claro, la chica tiene toda una comunicación no verbal con la persona que la acompaña, entre comillas, en el coche, y el juez quiere saber si la chica ha entrado de su propia voluntad en el coche. La comunicación de la chica es todo un poema, porque entró con un miedo absoluto. La contraparte, que además son manifestamente sinergólogos, pues la pericia no tenía ni pie ni cabeza, de verdad. Entonces, ¿cómo la comunicación no verbal de verdad te puede salvar la vida? Porque esa chica pues entró en ese coche por la razón que sean, pero no entró de su propia voluntad. Entonces, ¿cómo de verdad la comunicación no verbal puede salvarnos la vida y para el trabajo policial puede salvar la vida de otras personas? Sí, exacto. Además, con todo lo que nos estás diciendo, la prosémica, el tema de la postura, de verdad, yo creo que los compañeros que nos estén escuchando van a estar muy, muy contentos. Y ahora, una pregunta directa. ¿Por qué crees que un policía debería de tener conocimientos en materia de comunicación no verbal? Porque la comunicación verbal de todo y está en todo.
es que la comunicación no verbal está en todo el trabajo policial. Desde que el policía se levanta y va a trabajar, porque es un trabajo, entonces tiene que estar motivado, preparado, de ánimo, y la comunicación no verbal ayuda hasta que empieza su trabajo policial. Y es que no solo por él, sino que trabaja con la gente, cómo acercarse a la gente, cómo entender que esa persona puede hacer daño, cómo entender que allí está pasando algo, ¿no? Y luego a todos los grados policiales, porque claro, no todos los policías hacen interrogatorios, pero sí que todos los policías hacen preguntas por la calle, ¿no? Entonces no hace falta pensar que la comunicación no verbal es para esos policías que entran en una sala de interrogatorio con poca luz y aprietan al sospechoso. No, o sea, aunque eso el mero hecho de hacer una pregunta en la calle, pues la comunicación no verbal es importantísima. Por eso la respuesta es que la comunicación no verbal está en todo. Exacto, en el ámbito profesional, sino también en el ámbito personal, ¿no? Y luego, Cristian, ya por último, para ir acabando, un compañero que nos haya escuchado y que diga, pues mira, me ha interesado, me llama la atención, ¿dónde te podrían localizar? Yo acabo de fundar mi instituto, que es el Instituto Internacional de Análisis de la Conducta, que es el IIAC Institute. Pondremos el enlace luego al pie de... Y ahí estoy poniendo muchísimos cursos, los de comunicación no verbal están por llegar, y ahora, por ejemplo, hay también muchos de lingüística, que también es muy interesante, ¿no? Cómo la persona habla, cómo da detalles, cómo no da detalles y tal, que es muy interesante. Entonces, allí estoy colgando cursos muy interesantes, más todos videoclases muy amenas y tal. Y también con soporte tanto vídeo, que creo que es el más interesante, pero también con parte escrita para la gente que quiere también leer investigaciones. También estoy en la Escuela Internacional de Criminología y Criminalística, que allí sí que también es importante porque tiene un aval universitario. Y bueno, yo es que doy curso por todas partes, porque además, como la comunicación verbal es tan amplia, doy incluso cursos para políticos, ¿no? Entonces, que es tan amplio, pero bueno, ahí en el instituto me podéis encontrar. Estaré también encantado de hablar con vosotros si tenéis alguna duda, porque es un tema muy, muy amplio. Y también en redes sociales, el instituto tiene su Instagram, su Facebook, su LinkedIn, o sea que simplemente buscándome me puedes encontrar. Pues nada, luego dejaremos también todos estos enlaces. Recordar también que ITEPOL tiene un convenio con la Escuela Internacional de Criminología y Criminalística, en la que impartes el máster en comunicación no verbal. Y nada, la verdad, Cristian, que eso decirte que muchas gracias por todo lo que nos has aportado. Esperemos que a algún compañero le venga bien, pues para evitar el ser agredido, que es lo más importante para nosotros, el llegar a casa con la familia. Y nada, un placer tenerte ahí con nosotros, Cristian. Muchísimas gracias, Marcos, y a todos los oyentes. Muchísimas gracias, de verdad. Hasta luego. Adiós. Podcast ITEPOL.